Pues muy buenas, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez, espero que vaya muy bien por ahí. Muchos de vosotros me preguntáis así cosas personales, a qué me dedico, qué hago, qué coche tengo, y he pensado que en próximos vídeos os voy a contar un poco más de mi vida, cosa que ya parece un poco obligada cuando llegamos un tiempo aquí ya conversando, y he pensado que una buena manera de empezar a lo mejor es explicaros un poco mi historial automovilístico, los coches que he tenido, por qué los he tenido, y creo que la historia pues os va a parecer interesante si os gustan los coches. Mi primer coche me lo compré con dinero ahorrado trabajando, yo estudiaba y trabajaba, las dos cosas. Hice mis primeros pinitos con un Volkswagen Jetta de mi padre, un 1600, un coche irrompible, y a la que tuve tiempo me saqué el carné, por supuesto, el día 1 desde que cumplí los 18, y a la que ahorré un poquito, me compré mi primer coche. ¿Cuál fue mi primer coche? Pues quizá os sorprenda, pero el primer coche que me compré en mi vida fue el Super 5 GT Turbo. Un Renault 5 GT Turbo, el Copa, la fase 2, es decir, la versión de 120 caballos. Ese coche mítico, podríamos decir, era un coche que me apasionaba de niño. El Renault 5 Turbo desde el culo gordo de finales de los 70, primeros de los 80, mejor dicho, desde aquella época era un coche que me fascinaba, y el Super 5 Turbo que era como un coche de sueño, de mis sueños infantil, ¿no? Así que a la primera que pude y reunía el dinero suficiente, estaba ya en la universidad en esos tiempos, me compré el Super 5 GT Turbo. Os podéis imaginar que en mi casa no cayó muy bien la idea de comprar ese coche como primer coche, ¿no? Aunque yo ya había aprendido a conducir, como digo, con el coche de mi padre, lo había usado un par de años, pero no cayó muy bien la idea. Y tampoco era un coche, digamos, que te definiera como una persona no sospechosa o que pasaras discretamente por las calles, ¿no? El coche ya tenía unos años, estamos hablando de finales de los 90. Así que lo primero que hice cuando me compré el GT Turbo, entre otras cosas, fue comprar una rasqueta y con un poquito de paciencia borré la pegatina gigante de turbo que iba en la luna trasera para ser un poquito más discreto, ¿no? Porque parece también, hablamos zona Barcelona y alrededores, que así pasabas un poco más desapercibido frente a la policía. En fin, eran manías mías, pero una manera de hacer que el coche fuera un poco menos llamativo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un coche maravilloso, se lo compré a un amigo, un día me dijo, súbete, pruébalo, lo probé y dije, este coche tiene que ser mío. Era mi sueño, lo probé, me entusiasmó y me lo compré, sin más. Y lo utilizaba para ir a la universidad, que estaba a 40 kilómetros de mi casa, y no me sobraba el dinero, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que la historia del Super 5 GT Turbo me fue muy bien, no tuve absolutamente ningún percance con él, disfruté conduciendo, lo que, en fin, fue para mí una escuela de conducción. Como sabéis, era un coche muy complicado, que tenía muchísimas averías, muchísimos problemas mecánicos, el motor tipo Sierra, que derivaba de una versión de motor de balancines y varillas de los años 60, había ido evolucionando, pero no dejaba de ser un motor de los años 60 con un turbo gordo puesto ahí. Era un motor que además se recalentaba mucho en atascos. De hecho, en mi coche llevaba puesto un interruptor, que era algo muy típico en esa época, para poder encender el ventilador cuando estabas en un atasco, porque a veces se recalentaba. La verdad es que el coche yo lo compré ya de segunda mano, me dio muchísimos problemas, me dio problemas en los frenos, me dio problemas con el motor de arranque, me dio problemas con el carburador, y llegó un momento en el que se rompió, ya no recuerdo, creo que sí, se rompió el embrague y decidí quitármelo de encima. Y la verdad es que recuerdo perfectamente ese día que vino la grúa, porque lo di como entrada del siguiente coche que tuve, que os voy a contar cuál es, y sabía perfectamente que me iba a arrepentir toda la vida de ese día en el que perdí el Super 5 Turbo. Por cierto, os contaré también que ese coche, como os digo, no tuvo ningún accidente. Os podéis imaginar que precisamente no lo conduje lento, eran otros tiempos, pero un día se lo dejó a un amigo y se estampó con él. Ese amigo, afortunadamente, era un amigo con dinero, y se chocó con el coche contra un banco de hormigón, de esos de sentarse, pero de hormigón, y destrozó el morro. Afortunadamente no fastidió nada del chasis, pero sí el radiador, una serie de elementos, y me tuvo que pagar la reparación. Y además aproveché para ponerle también el paragolpes delantero del GTX, porque el del GT Turbo era hiper bajo. Bueno, el coche lo había ido manteniendo, y como os digo, fue maravilloso tenerlo. Por cierto, una anécdota más: después de darle mucha caña en un viaje largo por autopista, de noche además, alcanzaba tal temperatura de gases de escape que, aparte de que si ponías la mano en el maletero te quemabas, un día en ciudad se acabó fundiendo el silencioso trasero y lo acabé perdiendo en un semáforo. O sea, una cosa alucinante. Oí un clon, 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 y es el silencioso trasero que se había caído. Bueno, me lo pasé de maravilla con ese coche, pero se acabó esa época, no paraba de dar problemas, y aunque, como os digo, sé que me arrepentiré toda la vida de habérmelo quitado de encima, lo di como plan prever. ¿Y qué me compré? Pues me compré nada menos, imaginaos el cambio de pasar de un Super 5 GT Turbo a un Ibiza SDI. No, TDI no, a un Ibiza SDI. Me compré un Ibiza SDI nuevo, que por cierto mi madre me prestó el dinero que yo luego le devolví, lo que me faltaba para pagarlo, porque no me llegaba para el TDI. No me compré el TDI porque no me llegaba. Justo estaba en ese momento terminando la universidad.
Y claro, pues fue acción-reacción, ¿no? Después de toda mi experiencia con el GT Turbo, pues un coche mecánicamente mega sencillo, que da muy pocos problemas y súper barato de consumo y de mantenimiento. Fue un poco como una reacción, digamos, exagerada. Y mantuve el Ibiza SDI, que me daba el resultado, el servicio que yo buscaba, que era kilómetros baratos, aunque lógicamente fue bastante traumático pasar de un cacharro como el Super 5 Turbo al Ibiza. Así que a poco que pude, y me empezó a ir mejor porque empecé a trabajar francesa, en una editorial francesa del automóvil, ya os contaré en el siguiente vídeo un poco mi periplo, pero me empezó a ir bien en el trabajo y ¿qué hice? Pues me resarcí comprándome el segundo coche de mis sueños infantiles o adolescentes. ¿Cuál era ese coche? Pues también un poquito macarra, el SEAT 124 Sport, que era un coche que me fascinaba de niño, ¿no? Me lo encontraba aparcado en cualquier sitio y me quedaba boquiabierto viendo que SEAT había podido hacer un coche como ese, ¿no? Luego, claro, cuando eres un poco más mayor sabes que es una historia de Fiat, etcétera, etcétera. Pero el caso es que el 124 Sport justo en ese momento estaba empezando a subir de precio, hablamos de principios de este siglo, del presente siglo, y me compré, en principio mi idea original era comprar el 1800 porque era el que más me gustaba de trasera, pero el 124 Sport 1600 era más bonito de frontal y el 1600, que es la primera versión, que salió en el año 71, 72, estaba más cotizada que el 1800, ¿no? Tenía un motor además más apreciado, así que conseguí una unidad del 1600 y la restauré. Y durante esa época pues tenía dos garajes, me alquilé dos garajes, en uno tenía el Ibiza, que era el coche mercenario, y en otro el 124 Sport, que era el coche para salir por ahí y para salir los fines de semana, imaginaros por las carreteras de la costa, por carreteras de montaña. No he disfrutado nunca tanto con ese coche, con su doble carburador, su 1600, sus 110 caballos, era capaz de subir hasta las 7000 vueltas, era maravilloso. Era maravilloso utilizarlo de cualquier manera, ya fuera para salir a hacer deporte, para de paseo, para irme a hacer unas curvas. Lo dejé bastante bien arreglado y, como os digo, es uno de los coches, quizá el coche que más he disfrutado en mi vida. Pero como todo en la vida, pues todo tiene un principio y un final, y en mi caso también fue así. Por circunstancias personales y familiares, un cambio importante en mi vida, pues me vi obligado a vender el 124 Sport. Se lo vendí a un señor, ahí tenéis una foto, espero que estéis viendo en este momento una foto del día que lo vendí a un señor en Tarragona. Aunque estoy ahí sonriendo, la procesión va por dentro, y me deshice de esa máquina que, como os digo, pues quizá es el coche que más he disfrutado y que más me ha gustado de todos los que he tenido. Hoy en día los 124 Sport yo lo compré por 1.800 euros, una cosa así, y lo vendí por 3.000 y pico. Pero bien es cierto que le compré una caja de dirección nueva, me iba a desguaces a buscar piezas, que todavía había en los desguaces, y lo dejé bastante mejor de lo que estaba. De hecho, en una quedada automovilística de internet, metiéndole zapatilla al coche, reventé la junta de culata también, y vamos, el coche en mis manos mejoró mucho. Solo le quedó por arreglar los óxidos del interior y algunas cosas del salpicadero que se rajaba, pero vamos, digamos que lo he comido por lo servido, incluso a lo mejor le ganaría un poco de dinero. Bueno, me mudé, me marché de Barcelona a vivir al centro, concretamente a Toledo en esa época, y seguía teniendo mi Ibiza SDI, que tan buen resultado me ha dado, un coche que no hacía consumos de récord, pero con el que podías ir pie a tabla y no te gastaba más de 7 litros. Esa era la gracia del Ibiza SDI, que además es una buena escuela de conducción. Todos los coches que son lentos y predecibles son una escuela de conducción buenísima, porque pues eso, aprendes a controlar reacciones que son bastante fáciles de controlar y luego puedes ir progresando. La cuestión es que conseguí, llegado a Vilavista al centro, tenía que encontrar un sustituto para 124, algo que me llenara, y me busqué un Audi S3, que era un coche que me interesaba mucho, la primera versión, la de 210 caballos. Os he de decir que antes de encontrar el Audi S3 estuve a punto de comprarme dos coches y los dos los deseché. El primer coche que deseché fue un Mazda MX-5, el 1.8, el NB creo que era la versión, ahora hablo de memoria y quizá me equivoque. Estaba a punto de comprármelo, pero estuve haciendo una investigación un poco del coche, un historial, y al final descubrí que ese coche, no me acuerdo muy bien cómo, pero descubrí que ese coche se había accidentado y lo deseché. Y a continuación fui a por un BMW 330 Ci, el E46, el motor 3.0, 6 en línea de BMW, es uno de los mejores motores que se ha fabricado en la industria del automóvil en toda la historia, diría. La versión de 231 caballos, de la que derivaba también aquel M3 E46 de 343 caballos, que ese era la bomba y sigue siéndolo. Y lo compré, llegué a dar la paga y señal para comprar el 330 Ci, que yo consideraba que era el motor redondo por excelencia, y me pasó que el tío que lo iba a vender estaba en un compraventa vendiéndolo a un particular, y el dueño se echó para atrás, así que no me dieron el coche, me devolvieron la paga y señal y me quedé sin coche por segunda vez. ¿Qué hice? Bueno, pues seguí buscando y a través de un amigo conseguí un Audi S3 de primera generación,
un coche que mantuve bastantes años, también un coche maravilloso. Como veis, siempre buscaba coches que fueran un poco coche total, es decir, un coche que puedas usar en el día a día, que tenga un tacto deportivo que me satisfaga y al mismo tiempo que el coste de mantenimiento y de gasolina no se disparara. El motor 1.8 turbo de BAG, el de 5 válvulas, el famoso 20V, que tanto resultado ha dado en Audi y en SEAT, es un motor que se desarrolló a finales de los 90 y os puedo decir que 20 años más tarde, casi a estas alturas, hay marcas que no han llegado a igualar ese motor en relación en prestaciones, consumo, lo bien que va a regímenes medios bajos, en fin. Con el Audi S3 además viajé muchísimo, a un ritmo alto, hacía medias de 9 litros y es un coche que además, que gracias a la seguridad que tenía, no era un coche incómodo, no era un coche con el que se podía hacer buenas panzadas al volante, pues me libré de más de un accidente. Una vez estuve a punto de chocar con un jabalí en una carretera mojada, di un volantazo para esquivarlo, que es lo que normalmente suele pasar cuando te cruzas con un animal, que si no te chocas con él hay casi más peligro por volcar. En una carretera mojada además, con niebla, bueno, salí del apuro perfectamente. Me han pasado muchas cosas en la carretera, porque en esas épocas estaba haciendo más de 100.000 kilómetros al año, ya me dedicaba a probar coches, pero bueno, eran mis coches particulares y viajaba mucho con ellos, también por cuestiones familiares. Y la verdad es que de nuevo me volvió a ocurrir algo. Yo estaba súper contento con mi S3, pero decidí con otra persona montar una empresa relacionada con el audiovisual y con la tecnología del audiovisual, y vendí el S3 porque no me quedó más remedio, porque necesitaba cash, necesitaba efectivo para poder montar la sociedad, y lo vendí. El S3, por cierto, que es un coche que compré de esos coches que incautaba la policía porque eran sospechosos de haber llevado droga dentro, ¿no? Ese típico coche que se desmonta. Bueno, no tuve ningún problema con los acabados del coche, el coche funcionaba perfectamente. La avería más gorda que tuve, eso sí, aparte de que le tuve que cambiar el caudalímetro, que aunque mucha gente no lo sabe, a los 1.8 turbo de BAG también se les iba el caudalímetro, es que se me fastidió el volante bimasa, que sí que era una avería bastante seria. Pero bueno, se amortizó y en esa época no tenía problemas con que hubiera averías gordas en el coche. Siguiente paso, vendo el S3 para montar la empresa y de nuevo estaba con el Ibiza SDI, que estaba ya muy cascado con muchos kilómetros. Se lo acabé donando a un familiar el coche y yo me compré un Audi A3 de segunda mano, un 1.8 punto turbo otra vez, pero en este caso la versión de 150 caballos, la menos potente y por lo tanto la más económica. Siempre coches, como veis, usados, porque según me iba introduciendo en el mundillo, pues yo lo que buscaba era encontrar buenas oportunidades, que fueran coches que me fueran a dar un buen servicio, con un coste, digamos, medio y con poco riesgo, y también para ir experimentando, ¿no? Ese Audi A3 1.8 turbo lo compré con 180.000 kilómetros y cascó con 350.000, y fue porque el vendedor fue bastante poco honesto conmigo. La persona que me lo vendió me dijo que le había cambiado la correa de distribución y yo me lo creí. Le pedí facturas, lo estuve persiguiendo y tal y como vendió el coche, el tipo desapareció. Bueno, es igual. Por cierto, el coche, ahora que recuerdo también, lo compré muy barato porque tenía la luz del ABS encendida y el ABS cascado. Y lo típico, vas al concesionario y te piden un dineral. Y yo sabía que había un lugar donde te lo diagnosticaban y te lo podían reparar, y así lo hice. Y una reparación que estaba entre los 1.500 y los 2.000 euros, si no recuerdo mal, pues por menos de 500 euros, yo creo que fue menos, me repararon el ABS, me entraba dentro del presupuesto la reparación, y disfruté del coche muchísimos kilómetros. Y vais a alucinar, pero al coche no se le había cambiado la correa de la distribución nunca. Lo compré con 180.000 kilómetros y le cascó la correa de la distribución a los 350.000 kilómetros. Que ya me vale a mí que me pase eso, pero bueno, ya os digo que me confié y ningún mecánico tampoco me dijo que aquello estuviera para reventar. También un poco el coche estaba tan amortizado que ya no me preocupé de hacerle esa reparación. La cuestión es que en ese momento había pasado una época no muy buena a nivel profesional por un negocio nuevo que monté, el segundo, que no fue tan bien como el primero, y tomé una decisión que fue cambiarle el motor y ponerle otro 1800 turbo, nuevo, usado pero con menos kilómetros, quiero decir que le cambié el motor en definitiva. Y seguí con mi A3 1.8 turbo, una buena tanda de kilómetros más. A partir de ahí, nuevos cambios en mi vida. Comienzo a hacer el programa de televisión en D-Max. Como os digo, ya os explicaré un poco más de mi periplo profesional próximamente. Y en ese momento me pongo a empezar a mirar coches porque en mi programa de televisión se hacía un concurso de mecánicos y necesitaba varios coches. Empiezo a mirar y bueno, lo que me encontré, como siempre que buscas coches baratos, es montones de timadores, gente que miente. Me convertí en un auténtico, digamos, experto en encontrar trucos y malas artes a la hora de vender coches usados, que próximamente en ese vídeo, segunda parte que os prometí, pues os voy a explicar un poco mi experiencia y cómo intentar minimizar esos problemas. Estuve mirando un 166, un Alfa, que relación precio-calidad es un coche muy bueno, aunque dan problemas. Bueno, al final me junté
con el A3 1.8, 3 coches de derribo, el A3, un Seat Córdoba muy barato y un Alfa 156. Esos 3 coches, yo doné mi coche al programa de televisión, el A3, pasaron el periplo del programa y al terminar el programa lo que hicimos fue subastarlos y donar todo el dinero que sacamos, que no fue mucho, pero algo fue, a una ONG. Así que por primera vez en mi vida me quedaba sin coche. Pero esa fue una decisión consciente, primero porque yo ya llevaba muchísimos años probando coches y realmente no lo necesitaba. Tenía un coche pues para emergencias, cuando no pruebo, que es pocas veces, cada vez menos. Y por otro lado, tomé la decisión también, con nuevos cambios en mi vida importantes, de reducir al máximo posesiones, reducir al máximo gastos, y decidí no tener coche. Y durante un buen tiempo he estado sin coche, moviéndome solamente con los vehículos que pruebo de las marcas de coches, como tantas otras personas, o como algunas personas que conozco en este gremio. Y como digo, además esto fue una decisión consciente de simplificar al máximo la vida, de reducir costes y de quitarme de encima cualquier cosa superflua, iniciando una nueva etapa vital. Y hace unos meses, como os anuncié en este canal, pues abrí el grifo y volví a darme un capricho, que fue comprarme un Ford Puma 1.7. Me he comprado un Puma 1.7 de 2002, es decir, de los últimos que se fabricaron, la versión con el motor de 125 caballos, la más deportiva. Esto os lo voy a explicar con más calma en un nuevo vídeo, pero básicamente este Ford Puma, ¿qué me ofrece? Me ofrece, primero de todos, que es un clásico futuro, un motor con una culata desarrollada por Yamaha, que es una rareza total, con distribución variable, que tiene 1700 centímetros cúbicos, pero que al tacto al acelerador es como si tuviera 2400 o 2500, por lo inmediato que es. Parece que tiene turbo. Y es un coche que es un utilitario muy pequeñito, con el que me puedo mover por la ciudad cuando no tengo un coche de pruebas, que tiene un consumo bastante reducido, súper divertido de conducir, pero mucho. Es un coche súper estable, con un tacto del cambio auténticamente de carreras, que puedes meter tercera a 2000 vueltas y acabar a 7000, es brutal lo divertido que es, aunque no corra excesivamente, pero un poco quizá a lo mejor me ha quedado dentro el gusanito del Super 5 Turbo y he buscado algo equivalente. Este Puma me lo he comprado solamente porque tengo el proyecto de transformarlo en un coche deportivo con el que divertirme básicamente, y que además puedo, como digo, aparcar en la ciudad. Parece un utilitario y sirve como tal, pero también sirve en su faceta como deportivo. Y mi intención es simplemente tenerlo por diversión, y si alguna vez lo tengo que dejar tirado, sin que me duelan prendas, aunque como os digo, además creo que es un coche que se va a revalorizar pasando los años. Por cierto, aprovecho para deciros que jamás me he comprado un coche pensando en su valor de reventa, simplemente me lo he comprado con la idea de utilizarlo, de aprovecharlo y de disfrutarlo. En el caso del Puma, pues ahí está, tengo que dedicarle tiempo y tiene trabajo por delante, ya grabaré un vídeo con él para enseñaros su estado, pero es un coche súper interesante, muy poco conocido, específicamente esta versión, las prestaciones y las características que tiene. Así que nada, llegamos ya a este punto en la historia en el que estamos, en el que sigo teniendo un coche, digamos, interesante o de referencia, simplemente tengo el Puma y mi vida es probar coches. Nada más como anécdota final, que esto miro el tiempo porque ya me está quedando larguísimo, como siempre. Deciros que he echado cuentas, yo empecé a probar coches en el año 2003, el primer coche que probé, me acuerdo perfectamente, es un Meriva. El último que estoy probando es este Opel Insignia familiar, en la versión turbo de 260 caballos, y son 15 años que se cumplen en 2018 probando coches. Echando unas cuentas, no llevo la lista entera de coches, desgraciadamente, porque esto se ha partido entre varias épocas y varias publicaciones, pero echando cuentas, haciendo un promedio anual, pues me sale que he probado aproximadamente entre 500 y 600 coches, es decir, pongo la aguja en la mitad y me sale que debo de andar por 550 coches probados. Es mi trabajo, es una parte importante de mi trabajo, aunque hago otras muchas cosas. Y nada, chicos, esta es un poco la historia de mi vida automovilística. Estos son los coches que han formado parte de mi vida, y en el futuro, pues quién sabrá, seguro que próximamente habrá novedades y yo os las iré contando desde aquí. Y nada más, oye, espero que os haya gustado esta historia un poquito más personal, ¿no? No es un vídeo, digamos, habitual en mi canal, y si tenéis preguntas, comentarios o lo que sea sobre los coches que he tenido o sobre cosas que os interesen o curiosidad, pues por favor preguntadme, y en la medida de mis posibilidades, como siempre, intentaré contestar, ¿de acuerdo? Nada más, amigos, un placer como siempre, y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Hasta luego.